Thank you, Lord, for your word. We thank you for speaking to us through your word this morning. I just thank you, Lord, that I do not have to rely on my own limited ability or intellect to bring your word. Thank you, Father, for revelation knowledge. Thank you, Lord, for a quick understanding that every person has that hears this message. And I thank you, Father, that we can be doers of your word and not just hearers. In Jesus' name, amen. Amen. Well, hello, everybody. Welcome to El Molino Christian Center. Pues, buenos días y bienvenidos al Centro Cristiano El Molino. Sunday, the 3rd of May, 2026. And Es el día 3 de mayo de 2026. today, a special day here in Spain. It's Mother's Day today. Y en España pues es un día muy importante porque es el Día de las Madres. So wherever you are watching this message, if you're watching from somewhere else in the world, Entonces estás mirando de otra parte del mundo. we just want to bless our mothers and pray a special blessing over our mothers today. Entonces queremos bendecir a todas las madres que están escuchando hoy. Amen. So today, as it has, we're starting a brand new series. Entonces hoy empezamos una serie nueva. And can anybody guess what that new series is? ¿Puedes adivinar qué es el series? The series is called The Key to a Successful Marriage. Y es la clave para un matrimonio exitoso. And today is part one of our series, and the message is entitled Marriage is a Covenant. Entonces hoy es la primera parte y es lo que vamos a hablar es el matrimonio es un pacto. So I'd like to begin with a very important question, Entonces vamos a empezar con una pregunta, not just for those who are married, no solo para aquellos que están casados, but for those who will be getting married soon, para aquellos que se van a casar dentro de poco and also for those who aren't married yet. y inclusivamente para aquellos que no están casados. And the question is, do you have a successful marriage? Y la pregunta es si estás casado, si tienes un matrimonio exitoso, One that brings you true happiness and satisfaction. uno que te da la experiencia matrimonial de mucha alegría. And if you're not married just yet, Y si no estás casado todavía, what about your friends? mira a tus amigos Do they have a successful marriage? si tienen matrimonios exitosos. So how many couples do we know that have the kind of marriage ¿Cuántas parejas conocemos que tienen un matrimonio that you yourself would wish to have que cuando les miras piensas, es que me gustaría tener un matrimonio así? if you were married? Si serías casado, te gustaría ser como ellos. There's no one on this earth that gets married to fail or to make it a failure. Nadie se casa en el mundo para fallar, ¿no? And there's so many married couples in the world today Hay tantas parejas en el mundo that are truly unhappy. que están casados pero están muy infelices. I mean, all you have to do is put the TV on, Solo tienes que poner la tele and when you watch a movie, y ves una película, 8 or 9 times out of 10, 8 o 9 veces de 10 it's about people that have been married before and now they're married again. And tiene que ver con matrimonios que se casan de nuevo, pero ya habían tenido un matrimonio antes. it's all about breakups and Es todo de differences in the relationship. matrimonios que se separan y cosas así. And of course, this may even include people who may be involved in the full-time ministry. It's Y not esto just no es solo exclusivamente para el mundo, pero también gente que están en ministerio. so. Yeah, there are a lot of people in the ministry that are not happily married. Hay mucha gente que trabajan para la iglesia, pero no están muy felices And that's en very sad. sus matrimonios. It's very sad because they eso- should know how to have a successful marriage. Y eso es un poco triste porque realmente deberían de saber cómo el matrimonio tiene que ir. But the good news is Pero las buenas noticias son that it is very possible que to es, have and enjoy a successful que marriage. es muy posible tener un matrimonio donde eres feliz. And there's a key to this kind of marriage. Y la llave clave para esto, And the question is, do you want to know what that key is? te preguntamos, ¿lo quieres saber? ¿Cuál es la clave
la llave clave o el clave punto que debías de considerar. So, what we're going to be talking about today Entonces, lo que vamos a hablar sobre hoy is based mainly on experience. está basado más en la experiencia. And I'm talking about my and Marie's experience Vamos a compartir un poco nuestra experiencia that we've gained over the last nearly 40 years of marriage. que hemos experimentado en casi 40 años de So matrimonio. it'll be, in fact, it'll be 40 years in January next year. Entonces será 40 años en enero del año que viene. And I can assure you, it's not because of us. Y te digo que no es porque somos especiales John y yo, It's only because of God's grace es por la gracia de Dios and because of God's love for us. y por el amor de Dios sobre nuestras vidas. Because guess what? God has put us together, Porque sabes que el Señor nos puso juntos and the devil hates Christian marriages. y el enemigo pues no le gusta los matrimonios, siempre va a destruirlo. And he will do everything in his power to destroy, especially a Christian marriage. Siempre va a destruir las relaciones matrimoniales. Because when two Christians come together and they pray together, Porque cuando un matrimonio se junta y empiezan a orar, there's power in the prayer of agreement. hay poder en esa oración conjunta. So, as a lot of you those of you that are watching today might know that Marie and I have two sons, Aquellos que nos conocen, pues sabéis que tenemos 2 hijos. and of course they are now both grown men. Los 2 ya son hombres. So we know a little bit about raising children as well. Entonces también tenemos algún conocimiento de cómo crear hijos, ¿no? But we've been through some interesting times together. Pero también hemos experimentado tiempos interesantes. Not only Marie and I, No solo nosotros, but our whole family. pero la familia también, ¿no? Okay, so including the birth of the new South Africa, that's one of the things we went through. Una cosa interesante que tuvimos que vivir como familia era cuando Sudáfrica cambió de un momento interesante a otro, So that was in 1994. en el 1944, And Michael John, our son, was only 4 years old. y Miguel, nuestro primer hijo, solo tenía 4 años en ese momento. And Chris was 2 years old. Y nuestro segundo hijo, Cristóbal, tenía 2 años. So I remember going and lining up to vote. Y se acuerda John estar en la línea para tomar su voto. For the first, what do you call it, first liberal vote, where everybody in the country was allowed to vote at that point. Y era la primera vez que todo el país podía votar, que antes no era así, ¿eh? So there was a lot of tension in the country at that time, Entonces había mucha tensión en el país en ese momento. a lot of uncertainty. Mucha gente no sabía lo que iba a pasar, People didn't know what the future of the country was going to look like. no tenían una foto clara de cómo iba a salir el país adelante. So that's just one of the little things we've lived through. Y eso es por mencionar algunas cositas que hemos tenido que vivir como matrimonio y familia. So there were bombs going off at all different places, and Y habían pues un Lots of tiempo que había violence. bombas y mucha violencia en el país, but God saw us through that. pero el Señor nos cuidó en todo eso. So in addition to that, we've lived in 3 cities. Y adicional a mencionar eso, pues hemos vivido en 3 ciudades interesantes o importantes de Sudáfrica, In 3 different provinces in South en Africa. 3 diferentes provincias de And Sudáfrica. as Michael will know, we've moved a few times. Y nuestros hijos siempre nos retan y nos dicen que nos movimos muchas veces. And of course, our last move was from moving continents. Y la última vez que nos mudamos pues fue de un continente al otro, From Africa to Europe. de África a Europa, ¿no? And of course, the reason I'm telling you all this Y la razón que te estoy contando todo esto is that when you move, even when you move neighborhoods, cuando From te one house to the mudas, next. aunque sea de un barrio a otro, it can be very challenging. que puede ser bastante impactante en tu vida. There can be many differences of opinion. Muchas veces hay pues cosas diferentes que no estáis de acuerdo Between
husband and wife. Entonces el marido y la mujer no siempre están de acuerdo en todo. One of the moves we had here in Madrid Uno de las veces que nos mudamos aquí en Madrid, de was piso, literally 4 doors away, 4 houses away. que eran el mismo Fu- bloque, ¿no? Entonces la misma calle. And it was just as stressful as moving from one continent to the next. Pero era tan impactante como si nos habíamos mudado lejos. Amen. Okay, so we've known what it's like to have plenty, Entonces hemos experimentado tener mucho, but we've also known what it's like to have serious financial challenges. pero también hemos experimentado tiempos muy apretados. But the one thing that I do want to say today Pero una de las cosas que sí quiero comentar hoy is that Marie, my wife, has always stood by me through every one of those times. que su esposa yo, Mari, that's siempre he Marie. estado a su lado. And I truly En todo honor lo que pasó, siempre he estado a su and I lado. truly honor and I respect her for that today, Y me honra y me respeta por eso, especially on Mother's Day today. especialmente hoy porque es el Día de las Madres. So we need to understand that the success of a marriage, Entonces tenemos que entender que el éxito de un matrimonio it doesn't depend on lack of tensions or problems. que no depende si tienes alguna tensión o algún momento malo entre el marido y la mujer, ¿no? But it depends on establishing a relationship which can stand and overcome those tensions and problems. Pero lo que sí depende es crear una relación que puedes depender sobre esa A relación relationship that can survive those challenges. para poder sobrevivir todas las cosas que vienen en la vida, ¿no? So when we got married, I mean, we were very young, Cuando nosotros nos casamos, pues éramos muy jovencitos, 21 and 23. 21 y 23 años. So we had no experience. No teníamos ninguna experiencia, claro. We just wanted to get married. Solo queríamos casarnos. That's why I said, praise God for His grace. Entonces, gracias a Dios por su gracia, ¿no? And of course, there's no marriage on earth. Por There's su no marriage on this earth. misericordia, ¿no? Mejor. There's no marriage on earth No hay ningún matrimonio en el planeta where two people join together as husband and wife donde dos personas unidas como marido y mujer are always going to agree about everything siempre van a estar de acuerdo de todo. because we have our own minds. Eso no va a ocurrir porque cada uno tenemos nuestra propia pensamiento y manera de ser, It's how we understand each other. pero es cómo entiendes a la otra persona, eso es importante. But what's so important is how husbands and wives sort their differences out. Pero una cosa muy clave es cómo hacéis para sobrevivir las cosas que te pasan. Especially if they come from different backgrounds. Y si vienes de dos mundos muy diferentes, So Marie and I come from two very different backgrounds, entonces nosotros dos pues venimos de mundos muy diferentes, different cultures. culturas diferentes, maneras de hacer cosas diferentes. So I was brought up in a culture, a very quiet, conservative home. Entonces él se crió en una casa pues muy conservativa, ¿no? Muy calladitos todos y no hacían mucho ruido. I never heard my mother and father speaking to each other. I never heard them raising their voices at each other. Entonces Hardly ever. cuando era niño pues nunca oyó a sus padres hablando fuerte, nunca. But I'm sure they did disagree from time to Pero time. seguro que no siempre estaban de acuerdo. But I never saw or heard them. Pero su cultura era de no hablar muy alto. So Marie, on the other hand, Pero yo comes from a very expressive family. vengo de una familia muy española que nos expresamos mucho. Where her mom and dad would discuss things with a lot more volume. Entonces mis padres pues hablaban de cosas con mucho volumen, a voz alta. And although they might not necessarily have been disagreeing, Y algunas veces no es que estaban discutiendo, it always used to sound like that. pero para John siempre parecía que estaban discutiendo, pero todo el día. And I used to ask Marie, why do your mom and dad fight so much? Y él me preguntaba, ¿por qué se pelean tus padres siempre?
because I didn't understand what they were saying. They were talking Spanish. porque no les entendía, porque claro, hablaban en español. And she said, no, they're not disagreeing. They're just talking about the neighbor's cat or something like Entonces yo le that. decía, pero no están discutiendo, están hablando del gato de al lado, So, de la casa de al lado, ¿no? so the bottom line is that every relationship, even if you're not married, has differences. They have people have differing opinions. Entonces, aquí el punto clave es que, casado o no casado, cuando estás en una relación con alguien, siempre hay diferencias en la manera que te has creado y tu cultura, todo eso tiene que ver cómo entiendes a la otra persona. So the first point of today's message is that God's word is the key to a successful marriage. Entonces, el primer punto hoy es que la palabra de Dios es la clave para un matrimonio exitoso. And of course, the question is, where do we find the key to a successful marriage? ¿Dónde encontramos esa clave para un matrimonio And the answer exitoso? is very simply the Bible. Y lo encontramos en la Biblia. The Bible is a true, relevant, and up-to-date book. La Biblia es un libro real y muy a día de hoy. It never goes out of date. Nunca se queda antiguo. It has the answers to every one of life's problems. Y tiene las respuestas de todo lo que quieras saber en la vida, Today and in the future. para hoy y para el futuro. And all we need to do is apply it and it works. Y lo único que tenemos que hacer es aplicarlo. But we forget because we're human. Pero nos olvidamos porque somos humanos. And that's what causes us to go off track. Y eso es lo que nos hace que nos desviamos. So Marie and I have a thing sometimes when like one of us flares up or one of us gets angry or cross. Entonces nosotros tenemos una cosa que hacemos siempre cuando uno se enfada. So let's say I get cross or I go off at it on a. Entonces vamos a decir que John se enfada por algo. Marie will start quoting the word to me. Entonces yo empiezo a decir la palabra. What does she do? What does she quote? ¿Qué es lo que le digo? She starts telling me about the fruit of the Spirit. Empiezo a decirle la fruta del Espíritu. Love, Amor, joy, alegría, peace, paz, patience, paciencia, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. todas las So frutas del Espíritu. I'm ¿no? reminded by the word. Entonces él se recuerda lo que dice la palabra de Dios, cómo se tiene que comportar. Amen. So the Bible attaches great importance to marriage. Entonces la Biblia siempre habla mucho sobre la importancia del matrimonio. And much more than churchgoers or Christians actually realize. Más que lo que le damos importancia a nosotros, la Biblia habla sobre ello. In fact, according to the Bible, Si miramos dentro de la Biblia, human history started with a marriage. todos los humanos empezamos a través de un matrimonio, God created Adam, porque Dios creó a Adán and he said, it is not good for man to be alone. y dijo, no es bueno que este hombre se quede aquí solo. So God himself brought to Adam a wife. Entonces hasta Dios pensó que el hombre necesitaba una mujer, A helpmeet. alguien que le podía ayudar y estar con él. And of course, he created Eve out of Adam's rib. Y creó a Eva a través de una de las costillas de Adán. So marriage was started in the heart of God. Entonces, matrimonio viene del corazón del Señor. It wasn't something that Adam thought up and said, maybe I should get married. No es algo que Adán pensó, voy a hacer esto o aquello, es que vino de Dios. So sometimes we say it was a God idea. It wasn't a good idea. It was a Entonces God muchas idea. veces decimos que es una idea de Dios, no una idea de nosotros. And if we veer off, or if we get off track from God's idea or his concept of marriage, Si nos desviamos del concepto de matrimonio que Dios tiene, then it's probably not going to work. entonces es cuando realmente no funciona bien. So we need to follow the way that God
God's pattern for marriage. Tenemos que seguir el método que tiene el Señor para el matrimonio. And then the Bible also ends with a marriage. Y luego la Biblia también acaba, al final habla de un matrimonio. The great climax of all human history Que is the marriage supper of the Lamb. es cuando el casamiento con el Señor. That's what all history is leading up to. That's what we are Y eso es going donde into. va la historia de los humanos. Empezó con matrimonio y va a acabar con el matrimonio con Jesús. So I'm sure you'll agree that if we view the Bible objectively, Si vemos la Biblia, it places a huge importance on marriage. siempre pone mucha importancia sobre el matrimonio. Marriage was conceived in the Bible. El matrimonio empezó en la Biblia, It was conceived in the heart of God. en el corazón del Señor. And this is where we find the key to a successful marriage Y esto es in the donde Bible. encontramos el punto clave para tener un matrimonio exitoso. So let's have a look at Ephesians chapter 5 Entonces vamos a ver Efesios 5, and verses 31 to 33. de versículo 31 a 33. And it says here, as the scriptures say, a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two are united into one. This is a great mystery, but it is an illustration of the way Christ and the church are one. So again I say, each man must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la Iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Amen. So marriage is a God idea. Entonces, el matrimonio es una idea de Dios So we need to understand here that in the New Testament, the word mystery, y tenemos que entender que aquí la palabra un misterio it has a specific meaning. tiene Means something. consiste de algo, ¿no? It meant a secret that most people didn't know. Quiere decir que es un secreto que muchas personas no lo conocían, una cosa que no conocían la gente, You know, most people didn't know, but it can be learnt by people pero sí lo podemos aprender by going through a specific process. a través de un proceso específico, ¿no? And you got it in the right group. And you got in with the right group, sorry. Ay, si Got in with estás the right group. en un contexto con otras personas. Okay, so that's what we're going to learn about today as to how, over the next couple of weeks. Y eso es lo que vamos a aprender en las próximas semanas. Okay, today, as I said, we're starting off with the word covenant. Entonces, hoy hablamos del pacto. Okay, so our second point is, why do people's prayers go unanswered? Which is a bit of a weird question, but why do they go Y unanswered? ahora vamos a ver por qué las oraciones de las personas o la gente quedan sin respuesta. We might Muchas wonder, why don't our prayers get answered? Muchas veces pensamos, ¿por qué nuestras oraciones no tienen respuesta? And we can see in Malachi, the last book of the Old Testament, Y si miramos a Malaquí, the nation of Israel, they weren't very close to God. la nación de Israel no estaban muy cercanos al Señor. So they had the law, Entonces tenían la ley, but in most cases they were disobedient. pero muchas veces eran muy desobedientes. And ¿no? because of this, they weren't enjoying the blessings that God had promised them. Y porque no obedecían, pues no tenían la bendición o los privilegios que deberían de haber tenido. In fact, they had a lot of problems. Tenían muchos problemas al revés. And some of those problems, like a lot of people experience today, Y muchos de los problemas que se experimentan hoy también existed in their homes. realmente se veían en las casas de los israelitas And in their marriages. y se veían en los matrimonios que tenían. And the Lord pointed out the reasons for those problems. Y el Señor en la Biblia nos enseña
la razón por qué los israelitas tenían todos esos problemas. Let's have a look at Malachi chapter 2 Entonces vamos a ver a Malaquí, and verse 13 and 14. Malaquías 2, de versículo 13. Okay. And he says, and this is the second thing you do. You cover the altar of the Lord with tears, with weeping and crying, so he does not regard the offering anymore, nor receive it with good will from your hands. Yet you say, for what reason? Because the Lord has been witness between you and the wife of your youth, with whom you have dealt treacherously. Yet she is your companion and your wife by covenant. Wow. Y esto ha hecho de nuevo. Cubren el altar del Señor con lágrimas, con llanto y con suspiros, porque ya no miro las ofrendas, ni la acepto con gusto de la mano de ustedes. Y dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la cual has traicionado, a pesar de ser ella tu compañera y la mujer de tu padre. Now, I know for a fact Entonces aquí vemos un punto clave, that if Marie and I have had an argument que si muchas Or a- veces si John y yo hemos tenido or a disagreement, hemos discutido sobre algo, I cannot pray the way I normally pray entonces él puede decir que no puede orar como normalmente ora, because there's something on my heart that's like bugging me. porque se siente mal y hay algo en su corazón, And the ¿no? only way I can get that off my heart La única manera de superar eso is if I go to Marie es si viene a mí and I say, Marie, I'm sorry, y me pide perdón I messed up, y me dice, pues lo he hecho mal, I blew it, I made a mistake. que se ha equivocado. And when I do that, Y cuando él hace eso, I get it off my heart or my chest, if you want to say. entonces se quita ese peso que tiene encima, ¿no? And then I know that I can have confidence before God. Entonces ya le da confianza para poder orar correctamente, And ¿no? I know my prayers will be answered. Entonces sabe que sus oraciones van a ser But Escuchadas no respondidas. respondidas. but I cannot pray if I've got a grudge in my spirit. Pero si tiene algo ahí atascado en su corazón, es muy difícil orar. And that doesn't just apply to Marie. Y eso no solo es para mí, It applies to any difference I might have with anybody, in pero fact. cualquier persona que tenga una diferencia con ellos, que han discutido. Okay, so here in Malachi we can see that these people were religious people. Entonces aquí en Malaquías vemos que la gente era religiosa, They were doing a lot of praying, oraban, but God daban ofrendas, ¿no? wasn't answering their prayers. Pero el Señor no le gustaba, no les estaba reconociendo sus oraciones. And we can see firstly that religion doesn't produce a successful marriage. Y vemos que ser religioso no necesariamente te trae un matrimonio bueno. Because these people were religious. Pues en Malaquías pues vemos que eran muy religiosos, hacían todo lo que tenían que hacer. They were like praying all the time Estaban orando todo el tiempo, with weeping and crying, as it says. hasta sentirlo y llorando y todo, ¿no? And they were in the temple, Estaban en el templo, but their homes were in a mess. pero sus casas estaban desorganizadas. And the same sort of thing is happening these days as Y well. eso es lo que pasa en varias, hoy día también. A lot of religious people, they go to church and they quote the Bible, Hay gente que son muy religiosas, se van a la iglesia y saben lo que dice la Biblia, and they talk, as I call it, Christianese. hablan lo que deben de hablar, And you go to church and say, "Hey, brother, how are you doing?" van a la iglesia y hablan todo bien "Hey, I'm wonderful. Praise the Lord. y dicen todas las cosas que la gente quiere oír. God is good." El Señor es bueno y dicen cosas así, But he's not happy in his home. pero en casa es otra historia, ¿no? He'll go home and start throwing his toys out the cot. Entonces va a casa y empieza a enfadarse y decir cosas que no debe.
So yeah, and that's what was happening in Malachi. Y eso es lo que estaba pasando en las casas de los israelitas en Milaquías. And the second point is that a wrong relationship between husband and wife El segundo punto es que si el marido y la mujer tienen una relación mala, it affects our relationship with God. afecta la relación con el Señor. We see from the above that God said he wouldn't hear their prayers in this Entonces el Señor scripture. dijo que era testigo de cómo se comportaban y que no oía sus oraciones. And they asked, but why isn't God answering our prayers? Entonces la gente decía, pero ¿por qué no recibe nuestras oraciones? And the Lord gives them quite a clear answer, yeah. El Señor in les verse 14. da pues, una respuesta bastante clara, ¿no? And he says, you haven't dealt right with your wife. Que no has tratado a tu mujer correctamente. And guess what, guys? The devil knows that. Y el enemigo lo sabe. That's why I said earlier, he will try and drive a wedge in your marriage. Siempre intenta de dividir. So we need to be on our guard. Entonces tenemos que estar siempre con 100 ojos. Need to be aware of that. Tenemos que estar conscientes de eso. Because he's the enemy. He's the one that causes that division. El enemigo le gusta hurgar allí. Let's have a look at 1 Peter chapter 3 and verse 7. Entonces vamos a ver a 1 Pedro 3 y versículo 7. It says, in the same way, you husbands must give honor to your wives. Treat your wife with understanding. She may be weaker than you are, but she is your equal partner in God's gift of new life. Treat her as you should, so your prayers will not be hindered. There we go again. De la misma manera, ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con sus esposas y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Otra vez las Amen. oraciones, ¿no? So right here we see again, Peter is saying here that if we pray out of an unhappy marriage, Aquí Pedro está diciendo, si oramos de un matrimonio que no funciona bien, then our prayers may not be very effective. que puede destornar las oraciones que tenemos al So Señor. God says, get your home in order. Entonces el Señor está diciendo, pon tu casa en orden, Amen. tu matrimonio en orden. Amen. And then the third and last point for Yeah. today's message El último punto para hoy, is that covenant is vital. que el pacto es vital. Okay, so the third point is the vital one. It's the key. El último es la clave, la llave clave. It's the last word of Malachi chapter 2 and verse 14. Es la última palabra de Malaquías And 2:14, ¿no? there you can see covenant. Que habla del pacto. She's your companion and the wife by covenant. Sí, es tu compañera y es tu mujer por pacto. Amen. So this is the key to a successful marriage. Y esto es la clave, el punto clave para tener un matrimonio exitoso. It's the realization from the Bible that marriage is a covenant. Es entender que el matrimonio realmente es un pacto. There's a song by, you guys probably won't know it, by Don Francisco. Hay una canción antigua de un cantante que se llamaba Don Francisco. And he says when people get married, when they say, I'm going to promise to love you for the rest of my life. Y en esa canción ese hombre cantaba y decía que la gente joven se casan y dicen, te voy a amar para el resto de mi vida. No matter what. No importa lo que pase. They don't know what they're saying. Y en esa canción dice que no saben ni lo que dicen. It's a song about that. I'm just trying to find that song. Sí, tenemos que buscar esa canción. But yeah, Don Francisco was a Christian artist many years ago when we got married. Era Actually. 40 years ago. un cantante cristiano hace muchos años. So yeah, I mean, covenant is everything. El pacto es todo So it's one of the key concepts of the Bible. y es uno de los conceptos claves de la Biblia. And another word for covenant is the word testament. Y otra palabra para
pacto es testimonio, ¿no? So we know that the Bible is made available to us in two testaments, the Sabemos- Old Testament and the New Testament, Sabemos que la Biblia está dividida en el Testamento Antiguo y el Nuevo, or ¿no? two covenants, Old Hay Covenant, dos New Covenant. pactos en la Biblia. And that shows us the importance that God attaches to a covenant, Y nos enseña cómo importante es un pacto para el Señor, that his whole word to us comes in the form of a covenant. que hasta su palabra viene en la forma de un pacto, ¿no? And there are two essential features to the covenant that affect marriage. Y hay dos beneficios sobre el pacto de un Two matrimonio, features of that covenant. dos partes de ese pacto. And the first feature is that the covenant it demands commitment. Y la primera parte del pacto es que tiene que tener Commitment. Demands commitment. commitment. Se me ha ido la palabra. Basically, yeah. But anyway, it demands wholehearted, unreserved Compromiso. commitment. Compromiso. Yeah. So Yeah. you need to, when you say you're going to do something, you must do it. Entonces, cuando dices que vas a hacer una cosa, tienes que tener el compromiso que lo vas a hacer. So that's part of marriage. Entonces, es la primera parte que es importante para un matrimonio, es ese compromiso. It's not an experimental. It's not like a relationship. No es como una cosa que vas a experimentar y si te gusta, sí, si no, It's no. not. It's not something you do and well, let's try. No es algo que dices, bueno, lo voy a probar y si sale, sale y si no, no. That's why some people don't get married. Y es por cual mucha gente no se casan, They just live together viven juntos, because they're not committed porque no quieren hacer ese and compromiso, they're not ¿no? prepared to make that commitment. No quieren hacer o ponerse en ese lugar de tener ese compromiso. But it's interesting. I've noticed over the years that sometimes people live together for many years Pero es interesante que mucha gente, algunas veces viven muchos años juntos and they live wonderfully together. y viven bien. But then they get married Luego se casan al final and all of a sudden all hell breaks y loose. tan de repente todo va por mal camino. I've noticed that with quite a few relationships Y lo hemos notado que muchas veces eso pasa a la gente, ¿no? because then they committed. ¿Por qué? Porque entonces llegan al momento donde hay compromiso. But until that point, they can pack their bags and leave any time. Hasta ese momento que se casaron, pues podían ir de separarse cuando quieran, porque no había un compromiso. Pero en cuanto hay un compromiso, entonces ya se complica. So marriage is a commitment. Entonces el matrimonio tiene que tener ese compromiso. And I just want to end off by saying that when you get married, Y quiero acabar diciendo que cuando te casas, don't think that all your problems are going to be over, no pienses que todos tus problemas se van a ir. but also know that when you bring God into your marriage, Pero también saber que cuando entras en matrimonio con el Señor, Jesus at the center of your marriage, con Jesús en el centro, then that Jesus is the glue, he's the cement, Jesús es casi como el cemento que he's the one that que binds us completa. together. y nos une. And that's so important that when you spend time as husband and wife praying together, Es muy importante tener ese tiempo de oración juntos, that's when that conjuntamente, covenant is cemented, it's secured. porque eso es lo que hace que ese pacto se realiza. Okay, so it can only succeed based on total commitment. Entonces solo puedes tener éxito si tienes ese compromiso. And then the second, on the last point, second in covenant, the second feature in covenant La segunda parte del pacto, is that God sets the terms for the commitment. que realmente es el Señor que marca las cosas que terms of van a the entrar agreement. en ese matrimonio, ¿no? Man doesn't make the terms, God makes the terms. Nosotros no marcamos cómo tiene que ser, es el Señor que marca cómo tiene que ser. Yeah, and this is where the nation of Israel went wrong in Malachi. Y esto es porque los israelitas tenían problemas en Malaquías,
They were trying to make their own terms, trying to Ellos set their estaban own haciendo terms el matrimonio como ellos pensaban que tenía que ser, of how marriage should be. pero no tenían idea de lo que el Señor quería. And God said, no, that's not my way. I won't accept that. Entonces el Señor les dijo, esto no es mi manera, no lo acepto. So here's our action step for today's message. Entonces el punto que vamos a tener que hacer desde hoy adelante, And if you're not married yet, then obviously when you do get married, that's for when you do get married. entonces cuando te cases, pues esto es lo que vas a tener que pensar. Two important points. Let's hold on to these points. First of all, Dos cosas que vamos a ver. La primera, that marriage begins with a commitment. que el matrimonio empieza con un compromiso, And secondly, that God sets the terms. y el segundo es que lo tenemos que hacer como Dios manda. Amen. So that's the two things we need to remember. It's a commitment and it's on God's terms that we are getting married, Entonces es un compromiso y es a través como el Señor not nos on our dice de terms. hacerlo. Sí. Amen. That's today's message. Y eso es donde empezamos este series. Amen. So I hope it helps everybody, if you're married or not, Entonces, esperamos que te ayude si Or estás casado o no, or if you're planning to get married. o si os vais a casar dentro de poco. So the big thing about marriage is that, we are called the bride of Christ. La importancia es que la Biblia nos llama la novia del Señor. And Jesus is the bridegroom. Y Jesús es el novio. And he's coming back for his bride. Y Él va a volver para recoger a su novia. He's not coming back for anybody that's not his bride. No va a volver para cualquier persona. And he wants you to be part of that bride Viene a of por su Christ. novia y tienes que asegurarte que vas a ser parte de su novia. And he wants you to be in covenant with him, Y quiere que tú estés en pacto con Él, because he's the bridegroom and we are the bride. porque Él es el novio y nosotros somos la novia. And it's the most amazing love story of history, of humanity. Y es una historia muy bonita. In fact, there's even a book in the Bible dedicated to the bride and the bridegroom. Hay uno de los libros en la Biblia es dedicado a hablar solo del Can- marido y la You can mujer. go and read it, and it's called the Song of Songs or the Song of Solomon. Cantares de Salomón. Sí, ¿cómo? Yeah. Cantares de Cantares de Salomón. And husband and wife can read it to each other. Y bueno, vamos a leer algunas partes de eso en las próximas semanas. Yeah. So the question is that, do you know Jesus? Pues la pregunta que te queremos hacer hoy es si conoces a Jesús. Do you know him as your bridegroom? ¿Le conoces como tu novio? Do you want to be his bride? ¿Quieres ser parte de su novia? Because he loves you so much, Porque Él nos ama mucho and he wants you to spend eternity with him. y quiere que compartimos la eternidad con Él. And the way you can do that is by inviting him into your life today Y le puedes invitar a tu vida hoy, and asking him to be your Savior and your Lord. y si le pides que sea tu Salvador y tu Señor, So if that's what you want, then pray this with us. entonces Él será tu novio que habla en la Biblia. Entonces And ora esto con nosotros. Invite Jesus into your life Ora today. esto y pídele al Señor que venga a tu vida. Dear Lord Jesus, Gracias, Señor. I thank you for what you did for me. Gracias por lo que hiciste por mí. I believe that you died for me, Jesus. Yo creo que tú moriste por mí. I want you to be my Savior. Quiero que seas mi Salvador. I need a Savior today. Necesito un Salvador hoy. I ask you to come into my life. Te pido que vengas a mi vida. I ask you to be my Savior. Entra a mi vida y ser mi Salvador. I ask you to forgive my sins. Pido que me perdones, Señor, por todos mis pecados. And I ask you to be the Lord of my life. Pido que seas el Señor de mi vida. Thank you for dying on the cross for me. Gracias por morir en la cruz por mí. I believe that if I say with my mouth Yo creo que si lo digo con mi boca and I believe in my heart y lo creo en mi corazón, that God
that you died for me, Jesus, and that Tú you moriste por mí, Jesús. and that you were raised from the dead, Que tú fuiste, resucitaste en 3 días. the Bible says that I will be saved. La Biblia dice que si creo en eso, seré salvo. Thank you for saving me today, Lord Jesus. Gracias por salvarme hoy, Señor. I am now your child. Ahora soy tu hijo. I am now your bride. Ahora soy tu novia. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. So if you prayed that prayer today and you invited Jesus into your life, Entonces, si tú oraste eso hoy, the good news is that your sins are forgiven la buena noticia es que todos tus pecados son perdonados and that you are in right standing with God. y que tienes el derecho de estar con el Señor. And that if Jesus had to come back today, Y que si Jesús vuelve hoy, you would go with him to heaven estarías con Él en el cielo, as his bride, como su novia, the bride of Christ. la novia de Jesús. Amen. And you would spend eternity with him. Y tendrías eternidad con Él. If you want to learn more about what you've just done, then write to us or contact us on Facebook or on social media. Entonces, si quieres saber más, pues contáctanos por nuestro correo electrónico o en Facebook, puedes encontrarnos. And we'd love to hear from you. Y nos gustaría conocerte y ayudarte un poco. Amen. God bless you. Have a great week. Amén. And we'll see you next week. Entonces nos vemos la semana que viene. Amen. Amén. Amen.